Bienvenidos. A continuación, seguiremos con el curso online de oncología que es organizado por el Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores. Yo soy la doctora Kelly San Martín, soy asesor MinSal de cuidados paliativos y paliativista del Hospital Regional de Concepción. La jornada de hoy va a incluir dos presentaciones, una a las 3 a cargo de la psicóloga Daniela Rojas y Andrea Ortiz, y una a las 4 de la tarde a cargo del oncólogo médico, el doctor Francisco Acevedo. A continuación, la psicóloga Daniela Rojas Miranda, psicóloga especialista en psico-oncología y cuidados paliativos, magíster en bioética, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Chile Yo Mujer, docente del Diplomado de Psico-oncología de la Universidad Diego Portales, docente del Máster de Psico-oncología de la Universidad Española Miguel de Cervantes, docente de la Diplomatura Bianual Interdisciplinaria de Cuidados Paliativos en Personas Mayores de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Buenos Aires, Argentina, consejera académica del Grupo de Continuidad de Observatorio de Salud Mental y Adicciones, OSMA, y Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es presidenta de la Asociación de Psico-Oncología de Chile y miembro de la Comisión Ética Asistencial del Ministerio de Salud de Chile. En conjunto va a presentar el día de hoy la psicóloga Andrea Ortiz Sangüesa, psicóloga de la Universidad Diego Portales, especialista en psico-oncología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster universitaria internacional en cuidados paliativos, asesora de la mesa técnica del programa de cuidados paliativos y alivio del dolor del Ministerio de Salud, docente del diplomado de psico-oncología para profesionales de la salud de la Universidad Diego Portales, docente del Diplomado Internacional de Alta Especialización en Intervención Psico-Oncológica, Chiclayo, Perú, y actualmente se desempeña como psicóloga más de 10 años, aproximadamente 16 años, en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Los Ángeles y en el Servicio de Oncología de dicho hospital. A continuación, le damos la bienvenida a todos y a todas quienes están presentes y deseamos que sea muy provechosa la presentación. El tema es comunicación, consejería y educación del paciente oncológico. Adelante. Vamos a empezar este bloque de comunicación, consejería y educación, en que vamos a presentar conjuntamente con mi colega Andrea en un día muy especial, porque además es el Día del Psicólogo. Así que aprovecho de saludar a la Andreita. Y bueno, yo voy a partir un poco hablando de comunicación y relación clínica propiamente tal. Después va a seguir Andrea con consejería y educación. Espero que les guste, que los motive, y si tienen alguna duda, por supuesto, me pueden comentar. No sé si va a ser vía chat, me imagino que sí. Voy a compartir mi presentación. Entonces, como les decía, voy a partir yo hablando de comunicación en el contexto del paciente oncológico. Vamos a tocar algunos temas también que tienen que ver con relación clínica y un poco voy a abordar brevemente algunos aspectos de bioética. Y vamos a partir con una cita de una autora que a mí me gusta mucho, que es Susan Sontag, que ella plantea en su libro la enfermedad sus metáforas y el SIDA y sus metáforas, que todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. A mí esta cita me gusta mucho porque siento que es clave en el tema de comunicación, porque generalmente nosotros vivimos en esta ilusión de estar separados en estos dos mundos, ¿no? De que portamos este pasaporte de los sanos o portamos el pasaporte de los enfermos, o el pasaporte del profesional de la salud versus el pasaporte del paciente, o el pasaporte del paciente curativo versus el pasaporte del paciente paliativo, cuando en realidad son límites que en algún momento de la vida nos toca ver que son límites tan difusos, que son límites tan artificiales finalmente, ¿no? Cuando nos toca a nosotros mismos estar enfermos, o cuando nos toca estar del lado de la enfermedad por alguno de nuestros padres, o porque vemos en un paciente que ha llevado un muy buen pronóstico, de repente cruzar esa línea.
pero generalmente porque nosotros estamos en esa posición privilegiada que tiene que ver con estar desde el lado de la salud o incluso tratando a los pacientes. Pero finalmente en algún minuto nos confrontamos con nuestra fragilidad y nos damos cuenta que es una ilusión, que todos vamos a aportar en algún minuto, como dice Susan Sontag, el pasaporte de ese otro reino, ¿no? De ese otro lugar. Pero a veces en la comunicación perdemos de vista esa realidad, ¿no? Ese confrontamiento con nuestra propia finitud, con nuestra propia vulnerabilidad y que nos hace perdernos en la comunicación y que nos hace preguntarnos cómo vamos a abordar este tema y que nos hace tener que hablar de humanización, cuando en qué minuto no fuimos humanos en esa comunicación, cuando siempre ha sido una comunicación o siempre ha debido ser una comunicación netamente humana. El doctor Diego Gracia, que para quienes no lo conocen, el doctor Diego Gracia es el máximo exponente de la bioética iberoamericana hoy día en el mundo. Él es un médico psiquiatra, que es una eminencia, que ha estado en Chile muchas veces y que ha trabajado muchísimo el tema de la bioética, de la relación clínica, de los valores en salud, ¿cierto? Él plantea que de alguna manera la medicina ha cambiado y que el acceso a la salud ha cambiado y que la relación clínica, por ende, ha cambiado. Que de alguna manera la medicina y la salud se han convertido en un bien de consumo y que eso ha cambiado la manera en que los profesionales nos hemos acercado a la salud. Aquí hay mensaje, estoy viéndolo porque a veces me dicen que puede haber algunos ruidos, entonces lo miro por si acaso. Y que de alguna manera al convertirse esto en un bien de consumo, al convertirse la salud en un bien de consumo, se ha aumentado de tal manera la demanda a los profesionales de la salud que muchos profesionales se han visto expuestos a una pérdida del sentido de la labor. Y que esta pérdida del sentido ha sido una de las principales causas del burnout en los profesionales de la salud y que eso ha afectado importantemente el vínculo con sus pacientes. Y también habla de que finalmente la relación clínica ha cambiado de tal manera porque las relaciones humanas han cambiado de manera importante. Ha cambiado la relación de los padres con los hijos, han cambiado las relaciones de pareja, han cambiado la relación de los ciudadanos con sus gobernantes, porque todas las relaciones humanas han tendido a horizontalizarse, ¿no? Y que por eso la relación clínica también ha cambiado importantemente porque también ha tendido a horizontalizarse. Y de alguna manera los otros autores hablan de que hay que aprender a generar una sabiduría práctica para poder atender a nuestros pacientes. Y esa sabiduría práctica no solo tiene que gozar de una sabiduría clínica y técnica, ¿cierto? Sino que tiene que gozar de ciertas virtudes. Tiene que gozar de la virtud de la honestidad, de la transparencia, de la confianza, de la compasión, de la honestidad, y que para eso tiene que haber una forja del carácter. Y Diego Gracia, como gran maestro que es, que yo lo admiro mucho, y generalmente en el ámbito de la bioética lo admiramos mucho, Diego Gracia plantea de que esta forja del carácter no puede darse, ni aprenderse, ni constituirse de otra manera que no sea de cara al paciente. En la relación con el paciente, y en esa relación poniéndonos en la posición que tiene que ver con dándonos cuenta de que es una persona autónoma que puede tomar sus propias decisiones y dándole esa posición como sujeto de derecho, ¿no? Ahí estoy yo con Diego Gracia, que yo siempre muestro esta foto porque a mí me causa mucha gracia, valga la redundancia, porque ahí yo lo estoy mirando como si fuera Ricky Martin, entonces yo lo comparto con ustedes como para que vean mi admiración que es genuina por él, ¿no? Entonces ahí lo que les planteaba, que como él planteaba de que pueden enseñarse los conocimientos y pueden enseñarse las habilidades, pero los rasgos del carácter son muy difíciles de cambiar. El único medio para lograrlo es la práctica diaria de cara al paciente, para contemplarlo a este como individuo dotado de autonomía. En el fondo es nada sobre mí sin mí, no para mí, no por mí, sino conmigo. Esa es como
la máxima que hoy día nos debiera comandar en la comunicación con el paciente. Entonces, para lograr la humanización de la salud, la humanización de la salud tiene que constituirse como un deber ético de primer orden que posee como eje la dignidad humana. Y para que así sea, en el fondo, los programas, los servicios, las estructuras tienen que tener como eje al paciente de manera integral, ¿no? En el fondo, abarcando sus aspectos biológicos, psicológicos, espirituales, sociales, etcétera, y que toda la estructura del sistema esté orientada a atender esa integralidad, ¿no? Ese es el eje del que estamos hablando. Y de esta manera la comunicación es tan relevante que primero tenemos que hablar, porque siempre cuando hablamos de comunicación, y cuando hablamos de comunicación en oncología, lo primero que hablamos siempre y lo primero que nos viene a la cabeza es cómo dar malas noticias. Cuando hay ponencias de comunicación, abordamos malas noticias, como que la comunicación en oncología se redujera a la entrega, a hitos de entrega de información sobre malas noticias para el paciente. Pero la comunicación en oncología es tremendamente más compleja y más abarcativa que solo hitos de entrega de información difícil para el paciente. Es mucho más que eso. Si uno habla con un paciente y el paciente generalmente empieza a retratar su historia, es muy común que el paciente empiece su relato con cuando a mí me diagnosticaron el cáncer. Y de ahí empieza su historia y su periplo, un verdadero periplo por su historia con la enfermedad. Y el paciente va a relatar muy probablemente la entrega del diagnóstico, que efectivamente es un hito, pero además va a relatar las personas con las que se encontró, la enfermera, la técnico paramédico, el médico, y qué fue lo que le fueron diciendo. Pero no solo va a relatar el contenido de lo que le dijeron, va a ser la manera en que se lo dijeron, si le tomaron la mano, dónde se lo dijeron, incluso que si había una música sonando de fondo, etcétera. Y hay muchos momentos en ese proceso, ¿cierto? Que son descritos por los pacientes con mucho detalle, con mucha precisión, porque el momento emocional en el que recibieron esa información era especialmente sensible para ellos y por lo tanto se lograban en la memoria con mucha facilidad. Y generalmente esos procesos no necesariamente están ajustados a un proceso de una entrega de una mala noticia, ¿no? Tienen que ver con, yo a este médico le tengo particular cariño porque ese médico a mí me preguntó por mi hijo, y yo justo en la sesión anterior o el control anterior le había comentado que tenía un hijo enfermo o que mi nieto se iba a graduar. O mi médico me preguntó por mi sexualidad y nunca nadie me había preguntado por eso. O el médico me examinó, algo que aparentemente pasa cada vez menos. Entonces, la comunicación es un proceso complejo que no tiene que ver solo con hitos de entrega de información y por supuesto que no se reduce a la entrega de malas noticias. Hay muchas conversaciones que tienen que ver con temáticas sensibles que no responden a entrega de información de malas noticias y que tienen que ver con comunicación que es tremendamente relevante para los pacientes. Entonces, una pregunta que es importante, porque siempre además nos focalizamos en el paciente como sujeto, ¿cierto? Que es importante, ya hemos visto que, o sea, hoy día todo es patient-centered care, ¿no? Como todo centrado en el paciente, pero es importante que nos centremos en la relación, porque aquí hay otro ser humano que está ahí con sus valores, con sus preferencias, con sus temores, con su propia relación con la enfermedad y con la muerte, que es el profesional, y eso se transfiere también a la relación. Entonces es importante preguntarnos cómo nos paramos nosotros frente a la fragilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros con el dolor del otro? ¿Qué nos pasa si nos enfrentamos a una persona que tiene la misma edad de mi padre y que está muriendo? ¿Qué nos pasa si nos enfrentamos a un joven o a un niño que tiene la misma edad de mi hijo y que está enfermo? O que tiene incluso... que tiene incluso mi mismo nombre y mi misma edad, ¿no? Como nos puede pasar
A mí me pasó en alguna ocasión que tenía incluso mi mismo nombre, mi mismo apellido, mi misma profesión, y que era una paciente que estaba en su proceso de fin de vida. Entonces, ¿qué nos pasa con esa identificación? Porque nos enfrenta con nuestra propia fragilidad y con nuestra propia vulnerabilidad que muchas veces no queremos ver. Porque somos parte de una misma cultura, y eso puede funcionar como una barrera importante para la comunicación. Pero ¿qué otras barreras se nos ponen, ¿cierto? Se nos imponen o ponemos, ¿cierto? Para una buena comunicación con los pacientes, con nuestros pacientes. Una, que hay una alteración de los patrones de pensamiento habituales, producto de la enfermedad, producto de los tratamientos, producto de la interferencia emocional. Hay un aumento de la ansiedad y de la angustia, ¿cierto? En los pacientes, y no solo en los pacientes, muchas veces también en los profesionales. Hay estudios de que, se los puedo compartir después porque lo descargué, pero hay un estudio que dice que muchas veces los profesionales aguantan sin interrumpir al paciente un promedio entre 7 y 11 segundos, ¿sí? Un paciente entre 7 y 11 segundos no alcanza a relatar mucho de su vivencia emocional ni mucho de nada, ¿no? Dinámicas familiares conflictivas también son una dificultad para una buena comunicación, sobre todo si acompañan el control médico. Doctor Google también es una dificultad para la comunicación, que es una de las características de los nuevos pacientes también, que vienen mucho mejor informados, pero también las fuentes de información son diversas, por lo tanto, a veces una parte importante de la comunicación va a tener que ver con aumentar o trabajar en la alfabetización sanitaria, y a lo mejor darle buenas referencias a los pacientes sobre qué sitios poder, si quieren buscar información, sobre qué sitios son veraces en cuanto a información para poder buscar sobre su patología, sobre sus tratamientos. Otro de los aspectos que es una barrera importante para la... Ay, me están mostrando realmente. Para la comunicación es el desconfianza en el sistema de salud y la medicina tradicional. Vivimos hoy día en una sociedad que desconfía, ¿cierto?, de los sistemas tradicionales de todo, en el fondo de los sistemas políticos, de los sistemas eclesiástico, económico, y el sistema y la salud y el mundo científico no quedado fuera de eso. Y esa desconfianza en el sistema de salud y en la medicina tradicional ha hecho que haya una búsqueda permanente de tratamientos alternativos y curas milagrosas, que hace que los pacientes se embarquen permanentemente en una búsqueda muchas veces bien ansiosa de un tratamiento tras otro, donde se les va mucho recurso económico, donde se va mucha energía, donde hay mucha frustración de por medio. Y además hay muchas creencias en teorías conspirativas de salud, de que la cura contra el cáncer ya existe y se tiene oculta, o que incluso de que los médicos ganan por mandar a hacer más exámenes o por tener a los pacientes enfermos, etcétera. Una serie de teorías conspirativas, como que la persona que descubrió la cura contra el cáncer está secuestrada, o que las farmacéuticas bloquean las medicinas, o aquí tenemos en nuestro propio talento local que dice que hay experimentos para propagar el cáncer con seres humanos, etc. Y los pacientes llegan con este tipo de aseveraciones y muy confusos y muy desconfiados incluso de los tratamientos que pueden estar recibiendo, lo que además hay muchos estudios que han investigado en el fondo cómo el uso de ciertas, o sea, de terapia de terapias alternativas pueden bajar la adhesión al tratamiento y reducir además el tiempo en que empiezan o inician sus tratamientos médicos indicados en el fondo. ¿Qué otras dificultades? Bueno, hay una sociedad negadora de la muerte, de la cual los profesionales también somos parte, entonces esa es una barrera que es compartida.
la orientación a preservar la vida, ¿cierto? Como si fuera el fin de la medicina central y se deja de lado el cuidado y el proveer una muerte digna, que también es uno de los fines de la medicina. El poco entrenamiento en habilidades comunicacionales, muchas veces se cree que uno las tiene o no las tiene de fábrica, en el fondo, y no hay una preocupación ni de los profesionales, pero muchas veces se machaca esto a los profesionales como si fuera solo responsabilidad de los profesionales de la salud, pero hay muchas barreras comunicacionales que son organizacionales porque no hay tampoco muchas veces una voluntad de las instituciones o del sistema de salud en sí por hacer un mejoramiento de estas áreas y no están dispuestos las voluntades muchas veces para poder hacer estos cambios, ¿cierto? El temor a ser culpabilizado, y bien la medicina defensiva también es un factor que funciona como una barrera de la comunicación, y el temor al involucramiento emocional, sobre todo si sé que no tengo las herramientas para contener a un paciente, o pienso que se me va a desbordar si le pregunto cómo está y me están esperando además cinco pacientes afuera, que no voy a tener todas las herramientas. Por supuesto que a lo mejor no voy a querer abrir temas que después no voy a saber cómo contener. El uso del lenguaje técnico, temor al desborde del paciente, el temor a desesperanzar al paciente, porque muchas veces mucho tiempo hemos sentido de que la esperanza de la vida y de la supervivencia es la única esperanza, cuando tenemos que aprender de que la esperanza en la muerte sin dolor, en la muerte acompañado, en la continuidad del cuidado, también son esperanzas que incluso hace pocas décadas no podíamos darlas tampoco. Y la falta de tiempo, que son variables incluso más organizacionales que personales. El desgaste profesional, como hablábamos antes. Y orientaciones generales en cuanto a la comunicación: decir siempre la verdad. Como dice el doctor Gómez Santos, en el fondo es cambiar la mentira piadosa por formas piadosas de decir la verdad, ¿sí? Mucho tiempo hemos estado con mentiras piadosas, con ocultamientos de pronósticos, con formas de maquillar los pronósticos para que el paciente no sufra o qué sé yo, pero finalmente el diagnóstico y pronóstico es información que le pertenece al paciente. Atender a las esperanzas, transmitir la continuidad en el cuidado siempre, alternar preguntas con aspectos emocionales cuando estamos en el encuentro con el paciente, usar los silencios adecuadamente. Los silencios siempre son puertas donde el paciente va a permitirse a sí mismo poder preguntar y poder contar lo que siente. Evitar la distancia emocional, ya sea física, porque uno puede comunicarla físicamente, lo vamos a ver después, pero además evitarla en cuanto a las preguntas y a los contenidos que uno pueda verbalizar. Evaluar continuamente las necesidades de información con preguntas, con aseveraciones, ¿cierto? Para ir cotejando con el paciente si va entendiendo, por ejemplo. Conocer el enfermo como persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, qué le gustaría, cuáles son sus preferencias respecto al futuro. Respetar el derecho de no querer saber o hablar de la enfermedad, que puede ser una elección momentánea, ¿cierto? Pero que puede cambiar en el futuro, pero se puede ir indagando en cada momento. No asumir lo que el paciente sabe, necesita o siente, que es muy relevante. Y observar el comportamiento no verbal del paciente y vigilar el propio. Que eso es muy importante. A veces uno está siempre vigilando el comportamiento no verbal del otro, pero uno no regula el personal. Y estos son algunos aspectos de los comportamientos verbales. No los voy a ver porque ya vimos algunas cosas generales, pero sí me interesa que revisemos algo del comportamiento no verbal para que veamos e identifiquemos algunas cosas que podemos tener nosotros, ¿ya? Y que a lo mejor responden a otras cosas, pero pueden ser mal interpretadas por los pacientes. Entonces, por eso quiero que lo revisemos. Vamos a ver la columna que está con las letras en blanco, ¿ya? O sea, lo que tenemos que evitar de hacer, ¿sí? Ya. A ver, ¿qué tenemos que evitar? El evitar el contacto visual, es decir, tenemos que tratar de mirar siempre a los ojos. Si estamos con un contacto evitativo, el paciente lo puede sentir como una falta de atención.
Si por alguna razón yo no puedo mirar a los ojos porque tengo que escribir en la ficha, que suele pasar, y eso interfiere un poco en el contacto, es mejor avisarle al paciente. Si tengo que escribir en la ficha y tengo que estar en el computador y el paciente me está hablando, es mejor avisarle al paciente y decirle, mire, tengo que escribir lo que usted me está diciendo en la ficha porque es importante registrar lo que usted me está contando, pero yo lo estoy escuchando en todo momento y mientras le estoy diciendo eso, lo miro. Lo estoy escuchando, pero tengo que escribir porque es súper importante lo que usted me está comentando, así que yo voy a escribir esto en la ficha. ¿Le parece bien? Y escribo. En vez de solo escribir mientras el paciente me habla, porque el paciente va a sentir que estaba hablando al aire. Evitar gestos distractores. Gestos distractores es uno que uno puede, no me ven, pero a veces uno está sentado y está moviendo el pie permanentemente como si tuviera un tiritón. Y eso puede ser muy desesperante. O uno está hablando y está tirando algo al cielo. O uno se muerde algo, o se está tocando el pelo permanente. Eso puede ser, para una persona que está nervioso, puede ser tremendamente más nervioso para el paciente y puede generar más distracción y al paciente le puede costar más hablar. Estar con el ceño fruncido. A lo mejor yo me concentro así, pero para el paciente puede ser un gesto de que yo estoy molesto, por ejemplo, o de que está hablando mucho, o de que se tiene que apurar. Entonces, ser consciente de eso y evitar el ceño fruncido. Evitar una actitud despectiva, que yo lo puedo tener como con mi cuerpo, ¿no? O estar muy erguida o de medio lado, con el hombro. Puedo tener una actitud que tienda a ser despectiva y puede ser interpretada de esa manera. Dar indicaciones con el dedo señalando. Usted lo que tiene que hacer, o tiene que seguir mis indicaciones. Usted el otro día, para el control pasado, no hizo lo que yo tenía. Eso tiende a infantilizar mucho y además a tener una actitud muy de reprimenda. Eso también hay que evitarlo. Evitar la distancia física. Bueno, hoy día estamos en un contexto particular. Yo a veces también lo expreso, porque a mí me cuesta mucho. Me cuesta mantener la distancia física con mis pacientes. Entonces, yo se los digo que me cuesta y que en otro contexto a lo mejor no estaría así, ¿sí? La orientación evitativa, que es lo mismo más o menos que la postura cerrada, ¿no? De estar no sentada de frente, sino que sentado de lado, de brazos cruzados, piernas cruzadas. Los bostezos, a veces es inevitable. Si es inevitable, mejor que bostecen, porque eso de tener el bostezo como aguantado es peor. Cuando uno está así como, y si uno se le empieza a llenar los ojos de lágrimas y tratando de aguantar el bostezo y está como, no, el paciente se va a dar cuenta igual que uno está bostezando. Entonces, preferible bostezar y pedir perdón, como cuando uno estornuda, o decir, perdón, no es que tenga sueño, o perdón, vengo saliendo un turno, el paciente lo va a entender, más que hacer todos esos gestos que uno se le empieza a salir las lágrimas como monito japonés. Preferible bostezar de plano y transparentarlo. Y el tono vocal fuerte. Evitar el tono vocal fuerte, hablar con un tono vocal medio. A veces uno supone que los pacientes añosos de la tercera edad tienen hipoacusia per se, sobre todo si están en cama. Y a veces uno llega a gritarle al paciente que está en esa condición y el paciente queda sobresaltado y no es necesario. Uno puede ir verbalizando y ahí se va a dar cuenta si el paciente escucha o no. Con respecto a la relación clínica, yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me falta? Sí, estamos como en 5 minutos. Estamos... Le toca a Andrea. Ya, ¿en 5 minutos más? 5 minutos pasaría Andrea. Ya, estoy perfecto. ¿Ya? Ya. Y aspectos sobre la relación clínica, que ya hemos ido tocando algunos. Como hemos hablado, la relación clínica ha ido cambiando. Hemos cambiado de un modelo paternalista, donde la obligación del médico era poner los intereses del paciente por encima de los propios, pero él era quien decidía lo mejor para él. Y finalmente el único ejercicio de autonomía del paciente era asentir lo que el médico consideraba que era mejor para él, ¿sí? Pero pasamos a un modelo, ojalá, idealmente, deliberativo, donde finalmente la obligación del médico no solo indica lo que el paciente podría hacer, sino que en conocimiento del paciente, o sea, sabiendo quién es el paciente, sabiendo cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias, sabiendo lo que el paciente desearía, ¿cierto? Lo que significa calidad de vida para ese paciente y no en general.
lo orienta respecto a a lo que debería ser y cuál sería la decisión más adecuada. Si hay una orientación, no es aquí tú tienes la información y tú decides, que eso sería un modelo más informativo, sino que hay una orientación. Y la autonomía sería un autodesarrollo moral en función de poder reconocer en función de estos mismos aspectos que acabo de mencionar, ¿cierto? ¿Cuál sería una mejor decisión en el momento que pudiera decidir por mí cuando ya no tenga la mejor capacidad de decisión futura? Y esto orientado hacia el modelo de toma de decisiones compartidas en salud, que en oncología hay muchos espacios en que se podrían tomar decisiones compartidas porque hay procedimientos de efectividad similar pero con diferentes riesgos o efectos adversos. Hay diferentes alternativas terapéuticas que presentan incerteza respecto a la efectividad de resultados. Y hay distintos valores del paciente o la familia que pudieran influir en la elección de continuar o no con los tratamientos. Existen varias opciones de tratamiento sin que ninguna de ellas tenga una clara ventaja sobre las demás. El paciente es capaz de implicarse y tomar decisiones y la decisión tiene consecuencias a largo plazo para él o para ella. Estos son escenarios en que el paciente y el médico pueden ejercer, pueden tomarse un espacio de toma de decisiones compartidas, ¿sí? El objetivo son pacientes informados y con un rol activo en su proceso de salud, donde el médico tiene los conocimientos técnicos y el balance de los riesgos y los beneficios, y el paciente trae sus valores, sus preferencias, sus preocupaciones por su condición de salud, y aquellas características que más le importan de las intervenciones propuestas para poder conversar con su médico. Y para terminar, una frase que quiero que vean el año, porque es de 1666, que dice: el profesional debe recordar que él mismo no está exento de la suerte común, sino que está sujeto a las mismas leyes de mortalidad y de enfermedad que los demás, y se ocupará de los enfermos con más diligencia y cariño si recuerda que él mismo es su sufriente compañero. Muchas gracias. Y ahí está mi correo por si necesitan algo o si no alcanzamos a contestar todas las preguntas o si necesitan bibliografía, etc. Muchas gracias. Gracias, Danielita. Continuando con la presentación y la temática que nos toca abordar, me gustaría que me diera la posibilidad como de poder compartir el PowerPoint. Dejo. Ahí estoy. Ante una información, una comunicación en oncología, voy a hablar, ¿cierto?, a grandes rasgos de qué es lo que le ocurriría no solamente al paciente, sino que también al grupo familiar a partir de un conocimiento de una información. Ahora, esta información que hemos dado o este contenido, nosotros lo podemos, ¿cierto?, aplicar en toda gama, ¿cierto?, en cuanto a la atención que nosotros realizamos con el paciente. Indudablemente, cuando nosotros sabemos una información que genera una alteración, una reestructura a nivel familiar, viene un impacto emocional. Y este impacto emocional no solamente lo vivencia el paciente, sino que también la familia. Y a partir de esto, ¿cierto?, hay una infinidad de cambios, no solamente físicos, emocionales, sino que también conductuales. Y cuando nosotros estamos trabajando con un paciente, también debemos evaluar todo el entorno, sabiendo que cuando uno se enferma, esta sensación, ¿cierto?, pareciera que es para todo el grupo familiar. Entonces, estos factores desencadenantes o el impacto emocional que va a presentar el paciente van a depender de distintos elementos. Por una parte, pueden estar asociados, por ejemplo, a la información, en cómo se da esta información. También puede estar asociada a las redes de apoyo, si tenemos una buena red de apoyo a nivel familiar o si tenemos una escasa red de apoyo. También con los cambios que yo voy afrontando, no solamente, ¿cierto?, a nivel de roles, es decir, por ejemplo, si yo era el proveedor económico, hoy en día a partir de esta enfermedad yo ya no puedo proveer, por lo tanto ahí hay una pérdida, como también la funcionalidad y también, ¿cierto?, la propia salud.
Por lo tanto, ¿cierto? Todo este impacto emocional que va a presentar el paciente va a depender de cada uno de los factores que nosotros podemos ver en la tabla. También, ¿cierto? Podemos ver que hay cuestionamientos religiosos, cuestionamientos, ¿cierto? En base a lo que yo hice o no hice. Y esto, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver no solamente reflejado a nivel, ¿cierto? Del paciente que estamos atendiendo, sino que también sabemos que la enfermedad trae un impacto psicosocial. Por una parte, ¿cierto? Con el manejo de la información, las redes de apoyo, el concepto que puede tener el paciente y la familia con respecto a su propia enfermedad, las significaciones que le atribuyen. Por ejemplo, nosotros acá tenemos mucha comunidad pehuenche o mapuche. Por lo tanto, al momento de hablar con la enfermedad, ¿cierto? O al momento de considerar, tenemos que también ver, ¿cierto? Cuáles son las significaciones que le atribuyen a la enfermedad oncológica, los factores sociales, las relaciones que nosotros podemos establecer, ¿cierto?, con el paciente y la familia, que hoy en día a través de la situación de pandemia hemos visto, ¿cierto?, que se ha visto un poco menguada o alterada a partir, ¿cierto?, del teletrabajo o a partir también del poco contacto físico que podemos tener. Por lo tanto, sumamos muchos factores estresantes que no necesariamente, ¿cierto?, están asociadas a la enfermedad. El paciente, como decía Daniela, ¿cierto?, ya trae una historia, por ejemplo, de dinámica familiar, violencia intrafamiliar, problemas, ¿cierto?, económicos, y que esto es una de las tantas cosas que nosotros tenemos que abordar al momento de la intervención. Entonces vamos a ver que la familia en primera instancia se desorganiza. Ya ante un conocimiento de una enfermedad oncológica, ¿cierto? Vemos de que mi vida no vuelve a ser lo mismo. Y esto también tiene mucho que ver con las significaciones que existen a nivel cultural. Y acá, ¿cierto? Yo diría que el COVID, en ciertas circunstancias, ha venido como a quitarle el peso que tenía antes la enfermedad oncológica. Hoy en día, al momento de ingresar a un paciente, su mayor temor no es, ¿cierto?, tener o saber lo que tiene a nivel oncológico, sino que no tenga COVID porque tiene miedo a morirse en un hospital solo. Entonces, nuestra labor como profesionales de la salud tiene, ¿cierto?, que primero permitir esta vivencia emocional de la familia del paciente para poder lograr y poder, ¿cierto?, mejorar o lograr el afrontamiento a esta enfermedad y, ¿cierto?, ser un pilar para poder reorganizarla. Pero también, y acá yo quise colocar los hijos de nuestros pacientes, principalmente porque muchas veces nos centramos, ¿cierto?, en esta mujer de 40 o de este varón de 80 años, pero nos olvidamos, ¿cierto?, de los hijos, de los nietos que están con ellos. Y ellos también, ¿cierto?, deberían ser parte del proceso de enfermedad. No solamente desde la información, por ejemplo, si nosotros queremos informar o el niño necesita o pregunta constantemente qué es lo que tiene la mamá, nosotros tenemos que dar las orientaciones dependiendo del estado emocional y el nivel cognitivo del niño. Hace una semana atrás vino una mamá muy afectada, por ejemplo, a partir de la enfermedad oncológica de su esposo de 42 años, y hasta ese entonces no sabía cómo manejar la información con sus hijos. Yo les pido, ¿cierto?, que asistan, que vengan los cuatro, y cuando empecé a indagar, muchos de ellos sabían la información, porque el niño empieza a intuir que algo no está ocurriendo, algo bueno no está pasando en la casa, ve la emocionalidad, es decir, lo no verbal de la mamá, ¿cierto?, que está angustiada, por lo tanto empieza a intuir y también, ¿cierto?, empieza a buscar en redes sociales lo que ha escuchado o lo que ha visto en el informe que la mamá dejó en el velador. Y acá es importante considerar, ¿cierto?, también las necesidades de los hijos, primero porque pueden haber conductas, ¿cierto?, que nos indicarían de que la enfermedad le está afectando a nivel emocional. Desde podemos encontrar conductas regresivas, como también miedo a la separación, ¿cierto?, o deja de hacer cosas que solía hacer con anterioridad. ¿Ya? Y si nosotros no lo abordamos posteriormente, ¿cierto?, podría haber un mal afrontamiento del duelo y también podrían haber sentimientos de culpa pensando en que ellos, sobre todo si tienen un pensamiento mágico, fueron responsables de la enfermedad, ¿cierto?, o del fallecimiento del papá. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la comunicación en oncología, no solamente tenemos que considerar, ¿cierto?, a nuestro paciente, sino que también a este núcleo que es parte importante en los tratamientos y en el acompañamiento.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante los niños, por ejemplo? Primero, indagar qué es lo que ellos saben, qué es lo que les gustaría saber, considerando también, ¿cierto?, el estado emocional. Y acá es súper importante, nosotros no podemos informar si es que ese paciente no está de acuerdo, ¿cierto?, con que se le informe. Si hay un pacto del silencio, nosotros tenemos que conocer los motivos por los cuales los papás no consideran necesario informar a los hijos. También, ¿cierto?, buscar un espacio. Hoy en día sabemos que hemos incorporado lo que es la telemedicina, por lo tanto, cuando vemos que a través de una llamada telefónica, por ejemplo, veo que el paciente está muy angustiado y tengo la posibilidad de hacer, ¿cierto?, una videollamada, la realizo y pido, ¿cierto?, que esté toda la familia o los que ellos quieren ser parte de la atención. Entonces vamos viendo que hay reacciones emocionales que no solamente la vivencia el paciente, sino que también la familia. Y esto es importante, ¿cierto?, normalizarlo muchas veces y también, ¿cierto?, pesquisar si existen algunos elementos, por ejemplo, trastornos de la personalidad que en algún momento no habían sido tratados y que producto de esta enfermedad oncológica se han reactivado y que podrían influir de forma negativa en la adherencia al tratamiento. Entonces aquí yo les voy a hablar de algunos elementos de intervención. Sabemos que muchas veces los equipos no cuentan con un psicólogo, no cuentan con un trabajador social, pero nosotros podemos indagar, no sé, por supuesto psicólogos, sino que indagar en estas necesidades espirituales o en estas necesidades emocionales del paciente. Y una de las cosas que para mí es súper importante, ya que tiene que ver con la sexualidad. ¿Ya? Y algunas veces cuando el paciente ingresa a una unidad de oncología, muchas veces uno tiene el temor de preguntar o no sabe cómo preguntar. Y llegan a nosotros como psicólogas a referirnos, ¿cierto?, que ellos tienen temor a reiniciar su vida sexual después de un tratamiento, o el tema de la fertilidad o el tema de la maternidad pasa a ser un tema, ¿cierto?, dentro de lo que uno indaga. Y por lo tanto, así como nosotros consideramos los síntomas que pueden venir asociados a la enfermedad oncológica, la sexualidad también es un área importante para todos nosotros. Y acá, cierto, uno ha aprendido que así como un paciente de 30 años, de 40, de 60 y de 80 puede ser un paciente totalmente activo a pesar, cierto, de una enfermedad oncológica. Por lo tanto, nosotros tenemos que indagar, ¿cierto? Tal vez uno dice, pero ¿cómo indago esto? Explicando, ¿cierto?, a través de la educación, diciendo de que esta enfermedad oncológica podría alterar en otras áreas de la vida, como en la sexualidad. Y ahí uno puede ir normalizando que puede existir disminución del apetito sexual, que puede haber temor, por ejemplo, al contagio, que puede, por ejemplo, haber dolor en el coito, ¿ya? Entonces ahí es importante que uno pueda ir normalizando y si es necesario derivar al especialista. También hay un tema importante, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que se ven alteradas su autoimagen, que puede verse influenciado de forma negativa, ¿cierto?, en cuanto a la sexualidad. Eso quiere decir, ¿cierto?, que no se siente poco femenina, por ejemplo, si me hacen una mastectomía, si hay una caída de cabello, por ejemplo. Por lo tanto, son cosas que nosotros debemos considerar al momento de nuestra entrevista. Y por lo tanto, ¿cierto?, este tema podría generar en el paciente sentimientos de angustia, de temor, y no solamente en el paciente, sino que también en la pareja de ese paciente. Ya algunas veces no contamos con estos espacios, ¿cierto?, como para poder verbalizarlo abiertamente y sufrimos, ¿cierto? Y acá nosotros deberíamos hacer ese canal para que el paciente pueda conversar y plantear sus temores que tiene, ¿cierto?, en cuanto a la sexualidad. Y por lo tanto, la sexualidad no tiene que ver solamente con el coito. La Organización Mundial de la Salud dice que incorpora todas las áreas del desarrollo, por lo tanto, uno también tiene que ser cuidadoso con las creencias del paciente, ¿cierto? Con las conductas previas, con las orientaciones sexuales, las identidades de género, que es cierto que son temas que nosotros debemos tratar. Por lo tanto, yo diría que aparecen estos dos grandes temores previo a un tratamiento de quimioterapia o posterior, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia que podría ser, ¿cierto?, el dolor o el temor al contagio, entre comillas, ¿cierto? Y también al tema de la maternidad, ¿cierto?, en los varones. Nosotros vemos y lo planteamos mucho, ¿cierto?, cuando hay pacientes jóvenes, acá damos un espacio para que ellos puedan pensar. Hay algunos, ¿cierto?, que prefieren hacerse preservación de óvulos, ¿cierto?, por cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros también tenemos que darle la cabida para que ellos puedan satisfacer esta necesidad. ¿Cómo nosotros podemos tocar este tema, ¿cierto?,
no siendo psicólogos, siendo, ¿cierto?, médicos, enfermeros. Lo primero, ¿cierto?, es preguntar, tal vez no abiertamente, sino que preguntar cómo ha estado la intimidad entre ellos dos desde el momento del conocimiento del diagnóstico. O cuando uno les plantea, por ejemplo, abiertamente de que esto puede influir en todas las áreas del desarrollo, por ahí aparece, ¿cierto?, este tema escondido o oculto. Evaluar antes, durante y después de los tratamientos, yo diría que es importante. Explorar, ¿cierto?, los hábitos, las conductas, las actitudes previas, ¿cierto?, a la enfermedad, y también evaluar la relación de pareja, que en algunos casos, ¿cierto?, se puede ver entorpecida, o que la enfermedad es la gota que rebalsa el vaso de toda esta situación, ¿cierto?, que llevaban antes. Ser respetuoso, considerar, ¿cierto?, las ideas morales, también explorar los mecanismos de defensa que podría presentar el paciente, y también, ¿cierto?, educar o psicoeducar sobre las reacciones que podrían venir a partir de una radioterapia, de una braquiterapia o de una radioterapia. Aquí, ¿cierto?, yo diría, ¿cómo nosotros podemos incorporar el área psicológica a una entrevista, ¿cierto? Si ustedes son médicos, yo diría que una de las grandes preguntas que nos abarca sobre las necesidades del paciente tiene que ver, ¿cierto?, con qué es lo que le preocupa a usted ahora al momento de saber este diagnóstico. Esa pregunta nos da, ¿cierto?, mucho material como para poder indagar, y podemos ver, ¿cierto?, que ante una enfermedad oncológica, las preocupaciones pueden ser lo económico, qué va a pasar con la familia en un futuro, si no voy a poder volver a trabajar el día posterior o al término del tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, yo diría que una de las preguntas que nosotros podemos realizar después del conocimiento del diagnóstico, ¿cierto?, o dar el espacio para poder preguntar, bueno, y ahora a partir de esto, ¿qué es lo que le preocupa a usted? O en qué yo lo podría ayudar. Ya tener la disposición, sabemos que algunas veces el tiempo se ve reducido, ¿cierto?, en un box, pero yo diría que qué es lo que le preocupa a usted es una pregunta que nos permitiría a nosotros andar sobre el mundo interno del paciente. Entonces acá aparece la psicoeducación. Yo diría que todos nosotros, sea la profesión que tengamos, hacemos psicoeducación, reforzamos, ¿cierto?, las enfermeras a través, ¿cierto?, previo a una quimioterapia, hace psicoeducación. Cuando uno, por ejemplo, plantea el hecho de los efectos que podrían venir después de un tratamiento, se hace psicoeducación. Nosotros a través de la comunicación, ¿cierto?, hacemos psicoeducación. De una u otra forma, todo el equipo de salud en algún momento hace psicoeducación. Y la psicoeducación, uno de los objetivos es reducir el malestar emocional. La incertidumbre muchas veces genera más angustia que el saber qué es lo que va a venir. Y esto nosotros lo podemos aplicar ante cualquier procedimiento quirúrgico, antes, por ejemplo, los tratamientos, y de esta forma, ¿cierto?, poder orientar y también poder normalizar algunas cosas que podrían venir a partir de este. Entonces yo diría que hay dos modelos de psicoeducación, uno centrado en la conducta, es decir, qué es lo que nosotros esperaríamos en base al tratamiento, qué es lo que ella podría manifestar a nivel emocional, ansiedad, angustia o dificultades para dormir, y también aquellos centrados, ¿cierto?, a la educación, a la información, por ejemplo, qué es lo que va a pasar previo a una instalación de catéter, qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto?, con su quimioterapia, qué efectos van a traer, ¿cierto?, a nivel emocional, a nivel físico principalmente. Ay, perdón. Entonces vamos viendo que una instancia, ¿cierto?, y nos permite no solamente educar, sino que también acompañar y favorecer el estado emocional del paciente. Y por otra parte, ¿cierto?, lo podemos realizar en cualquier etapa, ¿cierto?, de la enfermedad, y de hecho ustedes lo pueden hacer con cualquiera de los pacientes que atienden, ya sea la patología que sea. Ahora, ¿cómo nosotros, yo acá le traje algo cortito, no sé cómo estoy de tiempo, ay, queda poco, ¿cómo nosotros podemos, ¿cierto?, centrar esto que le estaba hablando a través de la situación de pandemia? Bueno, nuestra atención tiene que ir centrada, ¿cierto?, en la comunicación compasiva. Ya aquí vamos a corrernos un poquito, ¿cierto? La nueva forma hoy día de acompañar es en base a las redes, ¿cierto? Que yo diría que una de las cosas que más me ha costado, ¿cierto?, afrontar ante esta situación de pandemia ha sido, ¿cierto?, el contacto o el poco contacto, el no poder abrazar, el no poder contener, ¿cierto?, dándole un abrazo al paciente. Y la mirada ha sido un papel fundamental, ¿cierto?, ante esta nueva situación que estamos viviendo.
Entonces aquí, ¿cómo podemos informar a través de un teléfono? Ya aquí importante, uno les pregunta, por ejemplo, si yo fuera médico, señora María, muy buenas tardes, yo soy el médico de oncología o de cuidados paliativos, me gustaría saber con quién está usted en este momento en su casa. Sabe que estoy con mi esposo. ¿Le parece que podamos, cierto, hacer altavoz? Ahí me presento y le voy, cierto, comentando o le voy diciendo, señora María, me imagino que usted está muy preocupada por los exámenes que nosotros le hicimos hace un tiempo atrás. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo la estoy llamando es para comentarle cómo han surgido estos exámenes o qué resultados han salido. Y ahí uno va, ¿cierto?, viendo la reacción emocional. Hemos tenido que hacer mucho contacto emocional, perdón, mucha contención emocional, ya que algunas veces yo diría que se nos ve dificultado ante nuestro proceso o cómo trabajábamos antes. Y también, ¿cierto?, ofrecer el acompañamiento psicológico. Acá nosotros lo hacemos y esperamos que los que nos están escuchando también puedan tener la oportunidad de poder, ¿cierto?, ofrecer esta ayuda. Y también normalizar que ante un conocimiento, una enfermedad, sea cual sea, genera un impacto emocional en nosotros. Entonces acá uno indaga qué es lo que le preocupa. Por ejemplo, nosotros con nuestros pacientes hoy en día el tema, ¿cierto?, del COVID es un tema de preocupación, y no solamente yo diría que en el paciente, sino que nosotros también, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que buscar la forma para que eso no sea una angustia. Cuando notemos que un paciente está muy angustiado, ¿ya?, o lo vemos muy ansioso, yo lo que sugeriría, ¿cierto?, sería videollamada para poder, ¿cierto?, disminuir esos niveles de angustia y que ellos sepan quiénes son los que están hablando atrás del teléfono. Y viene la muerte, que no voy a andar mucho, ¿cierto?, sino que centrarnos, que hoy día el gran temor que tenemos tiene que ver, ¿cierto?, con el morir solo, ¿ya?, y no acompañado. Entonces nuestra atención y nuestro trabajo vendría a humanizar y dar dignidad, ¿cierto?, a este paciente si está afrontando un cáncer en etapa avanzada. Lo podemos hacer a través de estos contactos, ¿cierto?, a través de esta forma, y considerar que nuestros familiares, que nuestros pacientes van a tener duelos complicados, duelos complejos, ¿cierto?, porque va a haber una intensidad emocional y porque también la forma en la cual hoy día se está viviendo un duelo tiene los componentes de un duelo traumático. Aquí yo les dejo, ¿cierto?, un trabajo muy hermoso que hicieron dos compañeras, ¿cierto?, Isabel Valle y María Paz, se me olvidó el apellido. Dani. Quintana. Quintana. Y es un libro que nuestra abuelita Clara está enferma en casa, que permite poder acompañar o poder ayudar a los niños que están afrontando una enfermedad oncológica, ¿cierto?, de algunos de sus abuelitos. Este libro está online, ustedes los pueden buscar, ¿cierto?, y así podemos colaborar a través de la psicoeducación y el afrontamiento a la enfermedad, no solamente del paciente, sino que de toda la familia. Aquí estoy yo, ya hoy día, bueno, me tuve que sacar la mascarilla obviamente para que me vieran, pero indudablemente, ¿cierto?, no olvidar que detrás de un profesional somos personas y por lo tanto podemos sentir y podemos estar angustiados ante esta situación que estamos viviendo. Referencias bibliográficas, y muchas gracias, ¿cierto?, por habernos permitido estar hoy en día, ¿cierto?, hablando en parte de nuestra profesión en un día tan especial para nosotras dos. No sé si hay preguntas. Ya. Sí, por ahí tenemos una, sí. Ahí sí, perdón, se había quedado pegado el No te preocupes. micrófono. Muchas gracias, Daniela y Andrea, por la excelente presentación, en realidad muy humana. Todo lo que es comunicación nos enfoca un poco a la parte humana, ¿cierto? Esta labor importante que tenemos todo el equipo de salud de entregar tanto las noticias en general, ¿no?, como dices tú, no solo las malas noticias, sino que las noticias en torno a la enfermedad,
y cómo afrontarla, cómo entregarnos herramientas para poder llevarlo a cabo de la mejor forma. Ha sido una excelente exposición que nos ha ayudado a todos. Te quiero hacer, hay dos preguntas, una para Daniela, en cuanto a un médico pregunta, cuando los familiares del paciente piden al médico no decir la verdad sobre el cáncer o una enfermedad que padece, ¿cuál es el manejo y cuál es lo más correcto que se debe realizar? Ya, súper buena pregunta, sí la vi, de Marco parece que era. Es súper importante, pasa muchísimo todavía, a uno lo pone en una situación súper incómoda porque generalmente uno va saliendo con el paciente y la familiar uno le empieza a hacer musarañas por atrás y qué sé yo. Es súper importante darle el espacio a esa familia para que pueda expresar cuáles son los temores asociados a la develación del diagnóstico y del pronóstico. Generalmente hay temores asociados en cosas que no son del todo ciertas, ¿sí? Hay temores asociados como que pueda haber una depresión de por medio, o que pueda haber, o que el paciente se vaya como a echar a morir, o que el paciente vaya a rendirse, y todas estas significaciones que se han estructurado como culturalmente de bajar los brazos, y etcétera, o que el estado de sufrimiento generado por la noticia vaya a desarrollar una baja inmune de tal relevancia que se vaya a precipitar la muerte porque se sepa la noticia. Entonces, ahí viene un proceso súper importante de los profesionales del equipo, de poder contener esos temores, aceptarlos como válidos, de que son temores que efectivamente se basan en muchas creencias en relación a la enfermedad, pero también de psicoeducar en todas las consecuencias que tiene el secretismo, de que finalmente un paciente que no sabe de su condición es un paciente que a la larga es mucho más probable que presente angustia, porque no va a tener con quién hablar de lo que le va pasando. El registro que tiene el paciente de su propio cuerpo es un registro mucho más fehaciente y veraz de lo que va pasando que lo que le podamos decir incluso nosotros mismos. Por lo tanto, el paciente se va dando cuenta de su gravedad incluso mucho antes que nosotros podamos decírselo. Se va generando desconfianzas con sus familiares, se va generando desconfianza con el equipo, porque ¿por qué sigo tomando medicamentos y no me voy sanando? Eso va bajando la adhesión a los tratamientos farmacológicos y además al equipo tratante. Y eso puede generar a la larga mucho mayor angustia que no vamos a poder tratar porque no vamos a tener cómo abrir el tema si es que no está abierto en el fondo. No tenemos cómo tratarlo en el fondo, no tenemos cómo abordarlo. Entonces, por un lado, es la contención del temor, educar en esos mitos de que no es cierto de que se vaya a bajar el sistema inmune, de que es mucho más riesgoso para un cuadro depresivo la mantención del secreto que el poder abrirlo, y todas las otras consecuencias del secretismo, pero la mayoría se basa en todos los mitos y creencias en relación a la conexión entre las emociones y la progresión de la enfermedad. Entonces hay mucha educación a la familia y al paciente también. Gracias, Daniela. Para Andrea, la última pregunta es, ¿cómo han afrontado ustedes como psicólogos el controlar la atención a través de esta nueva modalidad de telemedicina? Lo primero, decir que ha sido difícil. Yo creo que para todos el hecho de no estar en contacto directo con el paciente ha generado un rearmarse. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, lo que nosotros estamos haciendo, yo hago no solamente atenciones presenciales cuando yo veo que la angustia del paciente amerita que nos veamos de forma presencial, sino que también utilizando todo lo que es la tecnología, videollamada o también el Zoom. Hoy día nosotros contamos con ciertos computadores acá que nos permiten hacer ese contacto con el paciente. Y también, ¿cierto?, utilizar, tenemos un correo electrónico, tenemos también, ¿cierto?, disponible
tenemos el hecho de computadores para poder hacer telemedicina. Por lo tanto, esas instancias, ¿cierto?, han permitido conocer espacios que yo creo que jamás antes lo había podido conocer. Cuando hago una videollamada de una persona rural, espera ese llamado y me muestra, ¿cierto?, todo su entorno, y yo creo que eso anteriormente tal vez no lo iba a poder ver. Por lo tanto, ¿cierto?, el hecho de adecuar lo que nosotros hacíamos de forma presencial a lo que es el contacto, ¿cierto?, a través de la telemedicina, que yo diría que viene para quedarse, ha sido un desafío importante a nivel profesional. Ahora bien, si nosotros, lo que yo les comentaba, ¿cierto?, en la presentación, si yo veo de que hay un paciente muy angustiado, ¿cierto?, ahí amerita, ¿cierto?, que la atención sea a nivel presencial. Gracias, Andrea. Bueno, agradecer a las dos panelistas por su excelente presentación. Aquí en el chat también hay felicitaciones por, dice que una atención humanizada es garantizar buenos y exitosos resultados. Les felicito a las dos. Y ahora vamos a dar paso al doctor Francisco Acevedo Claros, oncólogo médico de la Universidad Católica y Hospital Sotero del Río de Santiago. Es representante de la Sociedad Chilena de Oncología Médica con el tema seguimiento y manejo del sobreviviente en cáncer. Adelante, doctor, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco, espera, les voy a compartir pantalla de inmediato. Bueno, el tema que me pidieron hablar es algo de lo cual yo me fui a formar en parte en Estados Unidos, pero acá la verdad es que lo he aplicado poco. Más que nada porque el concepto de esto del sobreviviente de cáncer, que yo lo pongo entre comillas, es algo relativamente nuevo, sobre todo acá en Latinoamérica, y es algo que es mucho más común, está dentro del léxico oncológico en Estados Unidos ya hace muchos años, y es algo de lo que está más bien relacionado en la atención primaria, está muy ligado a la oncología, pero son principalmente médicos familiares o médicos internistas los que son la cabeza de esto del manejo del sobreviviente de cáncer. Entonces, un poco yo les quiero hablar cuál es mi visión del tema y cómo creo yo que se debe enfrentar. Entonces, un poco para contextualizar, estos son datos que lo que muestran es que la mortalidad por cáncer, si uno lo mira en números absolutos, como la línea verde, eso está claramente aumentando. Pero eso no quiere decir que el cáncer está aumentando. Esto obviamente tiene que ver con que la población también está aumentando en el mundo, y si uno lo estandariza por eso, vemos la línea roja, que la mortalidad no es tan alta, pero sabemos además que el cáncer está bien asociado a la edad. Mientras más años tenga el paciente, mayor es el riesgo de tener cáncer, y no solo eso, sino mayor el riesgo que tiene de morir de cáncer. Entonces, si uno toma la tasa estandarizada por edad, que es el parámetro que uno hubiese medir para evaluar distintos países, uno ve que la sobrevida está claramente mejorando. La mortalidad, viendo el otro lado, la mortalidad ha ido disminuyendo en forma progresiva desde fines del siglo pasado. Y esto, un poco para demostrar lo mismo, que claramente, por ejemplo, aquí vemos un cáncer de mama, que la incidencia está aumentando. Esto probablemente es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Y si bien la incidencia está aumentando, su mortalidad claramente ha ido en disminución. Y esto tiene que ver con que el diagnóstico está siendo cada vez más precoz, pero lo más importante es que tenemos muchos mejores tratamientos. Un poco para mostrarles las tasas estandarizadas por edad en distintos países. Vemos, esto en cáncer de mama solamente, vemos que mientras más desarrollado el paciente, mayor es la mortalidad asociada a cáncer de mama. Nosotros estamos en Sudamérica como un término un poco intermedio, con una tasa de 56.8, y en Chile esta tasa estandarizada por edad es de 58.7, y eso quiere decir que al año diagnosticamos más de 5.000 casos, y si vemos la mortalidad, aproximadamente se mueren más de 1.500 personas. Y la sobrevida, si bien no teníamos tantos datos de cómo nos estaba yendo, yo le había mostrado datos norteamericanos, donde la sobrevida claramente ha mejorado en cáncer de mama, tenemos algunos datos en relación a cuál ha sido el impacto del auge, por ejemplo. Esto fue una publicación que salió en la revista Médica el año 2017, y que vemos que desde que apareció el auge hasta la fecha, esto ha significado un aumento en la sobrevida de los pacientes, y esto algo parecido mostramos en el último Congreso de Mastología, donde vemos que en el
en los últimos quintiles, donde ya estaba el auge instaurado, en términos absolutos la mejoría ha sido sobre el 10%. Entonces la sobrevida sí claramente ha ido aumentando en cáncer de mama, pero probablemente en otros cánceres también. ¿Y por qué les digo esto? Esto es porque esto ha significado que a medida que van pasando los años, la cantidad de pacientes que nosotros finalmente vamos a considerar curados de cáncer va a ir creciendo en forma exponencial. De hecho, se estima que para el año 2030 en Estados Unidos solo van a existir más de 30 millones de pacientes curados. Probablemente van a sobrepasar a los pacientes que tienen un cáncer activo. Y donde más vamos a tener sobrevivientes, la cuarta parte de estos sobrevivientes, entre comillas, van a ser pacientes con cáncer de mama. ¿Y vos por qué lo pongo así, entre comillas, esto del sobreviviente? Y esto tiene que ver un poco con el lenguaje bélico que usamos habitualmente. Tenemos cada vez más armas contra el cáncer, la paciente tiene que ir a una pelea contra el cáncer, cuando gane esta batalla, la paciente se va a transformar en un sobreviviente de cáncer. Y si viene un término que yo estuve un año viendo sobrevivientes de cáncer y nunca nadie se cuestionó esto, como que nadie decía, oye, qué raro este término que nosotros utilizamos, es como parte del léxico, como que se felicita al paciente porque ya cumplió una fase y ya se transformó en un sobreviviente. Y las primeras veces que yo escuché esto de que quizás este concepto no estaba muy bien fue cuando escuché a la Dani en alguna de sus charlas, que está ahí también en el video, un poco hablando, y esto, si uno busca la literatura, esto cada vez más frecuente, que es un poco quizá injusto meter a un paciente como un sobreviviente, como meter a un paciente que está peleando una guerra, que nosotros estamos usando armas contra eso, porque a él lo pone en una situación en que nosotros le exigimos que él sea, uno espera siempre que los soldados siempre sean fuertes, y que no lloren, que no tengan miedo, y eso no es humano. Entonces muchas veces exponemos a los pacientes en situaciones que ellos no quieren estar, y podemos invisibilizar sensaciones que son súper buenas que las tengan. Y muchas veces se la exigimos, le exigimos cómo tú tienes que pelear con esto, la familia le exige, la sociedad le exige, entonces es un poco injusto para ellos. Y también es injusto para las personas que no les va bien, y no les va a ir bien porque ellos eran débiles, sino que no les va a ir bien porque la biología del tumor era mala, o porque los medicamentos que nosotros les ofrecimos no eran lo suficientemente buenos para ellos, más que porque ellos eran débiles y todo eso. Entonces un poco esto del sobreviviente es un poco... es una terminología que, si bien está incluida, es súper comercial y vende harto. Probablemente quizás tenemos que darle una vuelta y encontrar una mejor terminología. Yo no la tengo, pero si alguien la tiene, que levante la mano. Entonces, esto del concepto sobreviviente, la primera vez que se utilizó fue en los años 80, esto es una publicación del New England. Este era un médico que tuvo un cáncer testicular, y un poco él habla esto del concepto del sobreviviente, qué significa el sobreviviente. Y esto por primera vez se utilizó esta terminología. Al otro año se creó esta organización, que es la NSCS, la National Coalition for Cancer Survivorship, y ellos introdujeron toda la terminología que tiene que ver con el sobreviviente, y dijeron que vamos a considerar sobrevivientes desde el diagnóstico del paciente hasta que él fallezca, y no solo implica al paciente, sino que implica a su familia también. Entonces, desde el diagnóstico hasta el fin de la vida. Y después de eso pasaron 10 años, en que en verdad no pasó mucho, aparte de que se instauró esta terminología, hasta que el Instituto Nacional del Cáncer es que creó esta oficina del sobreviviente de cáncer, que tenía como la finalidad de, ellos incorporaron esta terminología, pero un poco se dieron cuenta de que no solo era necesario hacer eso, sino que había que hacer investigación activa con respecto a sobrevivientes, y que también había que educar tanto a pacientes, pero a médicos también. O sea, al médico había que explicarle, enseñarle qué significaba ser el sobreviviente, por qué es una entidad distinta, etc. Y 10 años después, pese a que se formó esta unidad, un poco se dieron cuenta de que había una alteración, por decirlo de alguna manera, en la transición, entre que el paciente terminaba su tratamiento hasta que el paciente empezaba una fase de seguimiento. Entonces se creó esta publicación, que es grande, la pueden bajar ustedes si quieren en internet, que se llama Lost in Transition, y que un poco habla de que el
hablan del sobreviviente, que pese a que habían pasado ya 20 años desde que se habló la primera terminología, era una fase olvidada en la trayectoria de la atención del cáncer, que no existían guías, que no existían pautas, que pese a que hace 10 años se había dicho que había que educar y formar a los médicos, eso no se estaba haciendo, y quizás lo más irrelevante, que era donde estos pacientes se estaban perdiendo en la transición, es que faltaba una coordinación entre el oncólogo que le había dado el tratamiento y finalmente el médico familiar que iba a seguir a este paciente. Entonces ellos crearon 10 pautas, esto no es para que se lo lean, pero existen 10 pautas que se explican súper bien en el documento, que deben ser instauradas para tener un mejor seguimiento de los pacientes. Entonces, 10 años después de esto, Larisa Nécledo fue una médico familiar, ella publica mucho en Sobreviviente, ella fue mi jefa en Estados Unidos, y ella escribió este artículo que un poco da una mirada hacia atrás, qué ha pasado en todos estos años de que apareció la primera terminología, que se crearon estas oficinas de Sobreviviente, qué es lo que ha pasado, y la verdad es que se ha avanzado bastante, principalmente en Estados Unidos, y principalmente en centros grandes, pero existen lugares quizás más rurales en Estados Unidos o en Latinoamérica, por ejemplo, donde esto todavía no se ha instaurado. Entonces, con ella hicimos un estudio en que lo que buscamos fue una revisión sistemática de la evidencia, y lo que encontramos es que la cantidad de estudios que se estaban haciendo en Latinoamérica, si bien ha aumentado en el tiempo, claramente es muy baja. O sea, 30 estudios por año es el pic que se ha alcanzado, donde Chile destaca con 4 artículos solamente, muy, muy poquito. Y si uno va a buscar guías clínicas, guías de manejo para que uno pueda seguir, no existen en Latinoamérica. Entonces, hay mucho por hacer, no puede ser que pasen 30, 40 años para que nosotros un poco tratemos de emparejarnos recién a Estados Unidos. Entonces, un poco parte de esto de que nosotros estemos dando esta charla y conversemos con ustedes, es un poco darle a conocer esto. Hay mucho por hacer, se puede investigar, y uno pudiese crear un grupo donde la cabeza de esto sea, por ejemplo, algún médico familiar, algún médico de atención primaria, que pueda seguir a estos pacientes. Entonces, en términos prácticos, el sobreviviente lo vamos a considerar desde el fin del tratamiento activo, por ejemplo, quimioterapia, hasta que el paciente tiene alguna recurrencia metastásica, porque ahí ya hay como un traslape con el equipo paliativo. Eso nosotros vamos a considerar en la práctica un paciente que va a entrar a esta terminología como sobreviviente. Entonces, algo súper importante es qué cosas tenemos que nosotros ir controlando cuando seguimos a un paciente que consideramos curado de cáncer o sobreviviente de cáncer. Entonces, existe harto consenso en que uno debiese enfocarse en 4 áreas fundamentales. La primera tiene que ver con la búsqueda de recurrencias y segundas neoplasias. Y, por ejemplo, aquí uno ya habla del seguimiento, cómo vamos a seguir a este paciente, buscando una recurrencia, por ejemplo, de su cáncer. Entonces, y aquí ya encontramos problemas, porque el seguimiento puede ser súper variable, difiere de paciente a paciente, incluso no solo de paciente a paciente, sino de centro a centro. Incluso si uno mira a los médicos cómo siguen a sus pacientes, cada médico lo sigue súper distinto. Algunos lo siguen un poco más frecuente, otros un poco distinto, y eso debiese ser un poco más estandarizado. ¿Quién lo va a realizar? Siempre está aquí esta disputa, entre comillas, entre el oncólogo tratante, que lo conoce, y los médicos de atención primaria. Y hay mucho que educar al respecto, porque por una parte el oncólogo no quiere soltar al paciente porque tiene miedo de que no le hagan un seguimiento adecuado, y muchas veces nosotros no hacemos, como vamos a ver las cosas que hay que controlar, muchas veces no hacemos ese control, más por tiempo, por desconocimiento, puede ser que se nos pasen cosas. Y por otro lado, el paciente también crea un vínculo con el oncólogo. Entonces, si uno le pregunta, probablemente él va a decir, yo prefiero seguir controlando que mi oncólogo, que es el especialista en cáncer, entonces debe ser el especialista en el seguimiento del paciente, y eso no necesariamente es así. Entonces lo mismo, con qué frecuencia, con imágenes, laboratorio. Entonces, y esto lleva, el que no esté estandarizado, y sobre todo el que no esté tan bien estudiado, lleva a la subutilización de recursos. Por ejemplo, aquí vemos que los pacientes sobrevivientes de cáncer de mama reciben menos vacuna por la influenza,
tienen menos screening de colesterol, menos screening de cáncer colorectal, que aquellos pacientes que no tienen cáncer. Y también a una sobreutilización de recursos, porque quizá el oncólogo va a pedir escáneres de más, porque piensa que una buena forma de seguirlo, pese a que no hay evidencia para eso, por ejemplo. Entonces, esta heterogeneidad innecesaria, porque no es tan estandarizado, lleva a mala calidad. Entonces, hay desafíos para esto, cómo podemos estandarizarlo. Entonces, cómo podemos manejar mejor estos pacientes. Entonces, hay que reconocer el problema. Uno de esos tiene que ver con que hay una alta cantidad de sobrevivientes, como yo dije inicialmente, y el problema es que hay una escasa cantidad de proveedores. Es imposible pensar, si es que pensamos que en algún momento los sobrevivientes van a sobrepasar a los pacientes con cáncer activo, uno no puede esperar que el oncólogo sea el que los controle, porque aparte de hacerlo mal, tampoco hay tantos oncólogos. O sea, ya para ver pacientes con cáncer activo ya hay un problema. Y para esto tiene que haber una mejor comunicación entre nosotros y el médico de atención primaria, que va a hacer el seguimiento. Y el otro problema, que no es menor, es que la evidencia es súper limitada. Si bien existen algunas guías, estas guías se basan más que nada en sugerencias de expertos, más que en investigación propiamente tal que demuestre cuál es la mejor manera de seguir a los pacientes. Entonces el seguimiento depende del tumor primario y de su riesgo de recurrencia. La evidencia que hay, si bien es poca, sugiere que la mayoría de los casos puede ser llevada a cabo por médicos de atención primaria, que un seguimiento más intenso, o sea, mucho más seguido, no parece ser distinto a uno más flexible, 4 veces al año versus 2 veces al año, por ejemplo. Sin embargo, en esto hay excepciones, cáncer de colon quizás, cáncer de testículos, linfoma, etc. Imágenes en general no, excepto si clínicamente se sospecha que pueda haber una recurrencia. Siempre esto pueden haber excepciones. Y lo otro es seguir guías de seguimiento. Existen múltiples guías de seguimiento de la NCCN, del ASCO, del ESMO. Idealmente uno hubiese tener una guía dirigida hacia pacientes de Latinoamérica. Pero más que nada nos basamos en guías americanas o europeas. Y esta es una forma, esto era como se hacía en mi centro de seguimiento del cáncer de mama, que dependía mucho del tipo de tumor, etcétera, pero esto no es que haya que seguir esta guía, existen múltiples guías en distintos centros, lo importante quizás es juntarse como grupo y tratar de estandarizar algo, de dejar algo por escrito basado en expertos y en la poca evidencia que existe. Y dentro de este pilar de recurrencia no tenemos que olvidar las segundas neoplasias. Pacientes con cáncer tienen más riesgo de hacer otros cánceres, y eso tiene que ver con el tratamiento que los pacientes recibieron, quizás con algo genético que tenga el paciente, y con los factores de riesgo que puedan persistir y eventualmente ponerlo en riesgo de otro cáncer. E incluso si el paciente no tiene más riesgo que la población de hacer otro cáncer, tampoco es que tenga menos riesgo. Entonces, para ellos corren todavía las guías de screening, recordar la colonoscopía desde los 50 o su símil, recordar el Papa Nicolau, la mamografía cuando corresponda, si es fumador, pensar en un escáner sin contraste, etc. Y dentro también de este pilar de recurrencia segunda neoplasia, no olvidar el riesgo genético, siempre preguntar la historia familiar, aunque se la hayan preguntado un año antes, porque hay que ir actualizándola, ¿cierto? Pueden aparecer nuevos familiares y esos nuevos familiares cambian el riesgo y eventualmente la indicación de asesoramiento. Entonces uno determina si el paciente tiene asesoramiento, uno tiene que evaluar cómo, si es posible costear ese test, que si uno lo hace en Estados Unidos cuesta como $250, y una vez que dice si este paciente tiene que ir a asesoramiento, uno se tiene que preguntar quién, cómo, y ese puede ser otro tema, porque quizás parte de un poco de que los médicos de atención primaria ingresen al área oncológica tiene que ver con que ellos aprendan también a hacer asesoramiento. O sea, cada vez más aumenta la cantidad de pacientes que se tienen que hacer asesoramiento y es imposible tener solo asesores genéticos o genetistas o oncólogos que tienen formación en asesoramiento. Uno tiene que incluir a más gente, o si no siempre vamos a ir atrás. Entonces el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con la evaluación de efectos adversos tardíos y a largo plazo. Los de a largo plazo significa todos aquellos factores de riesgo que aparecieron con el tratamiento, por ejemplo, la neuropatía con la quimioterapia, y que persisten después de haber terminado.
Y los tardíos son aquellos efectos adversos que no aparecieron durante el tratamiento, pero aparece tiempo después, meses o años, como puede ser la osteoporosis o la cardiopatía, por ejemplo. Entonces son múltiples los efectos adversos que uno puede ir a evaluar estos pacientes, no los vamos a ver todos por acá. Aquí de nuevo una tabla mostrando los efectos adversos y de los efectos tardíos que uno siempre evalúa, particularmente en pacientes que hayan recibido quimioterapia, y uno siempre los tiene que preguntar, hacer como un checklist. Yo pregunté esto, lo evalué, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Tiene indicación? Tiene que ver con la salud ósea, con la cardiotoxicidad y el riesgo de segundas neoplasias. Entonces la salud ósea es relevante, sobre todo, por ejemplo, en pacientes vemos que el riesgo de que, o la cantidad de masa ósea que pierden las mujeres desde que entran a la menopausia es más o menos como 1% al año, pero esto en pacientes oncológicos puede aumentar significativamente. Por ejemplo, una paciente que está con un inhibidor de aromatasa más un análogo de GNRH para bloquear la producción de hormonas, eso puede ser un 7%, o aquellas pacientes jóvenes que hicieron falla ovárica secundaria a la quimioterapia, casi 8 veces más pérdida, mayor pérdida ósea que las pacientes que tuvieron una menopausia normal. Entonces uno no hay que olvidarlo, estas pacientes ya están menopáusicas, pero tienen más pérdida de masa ósea que las pacientes que tienen una menopausia fisiológica. Entonces existen guías que nos dicen cuándo las pacientes hay que hacer densitometría. Esto es un ejemplo, por ejemplo, esta es la guía de la ASCO. Habría que ser basal en todas las pacientes posmenopáusicas y repetir cada 2 años en pacientes que utilicen inhibidor de aromatasa o premenopáusicas que ocupen este análogo de GNRH o pacientes que tuvieron menopausia por culpa de la quimioterapia, que yo le había mostrado que era donde pierde más masa ósea. Entonces existen distintas guías, esto no es la idea que se lo aprendan acá, pero existen distintas guías de cómo manejar a estas pacientes, cuándo indicar calcio con vitamina D, cuándo indicar bifosfonato, etc. Lo otro tiene que ver con la cardiopatía, sobre todo lo vemos con antraciclina, lo de la antraciclina es dosis dependiente. En general, la cardiotoxicidad se ve después de los 6 meses, generalmente después del año. Existen algunos anticuerpos monoclonales que se ocupan en cáncer de mama que también se asocian a cardiopatía. Y también considerar la radioterapia. Recuérdense que la radioterapia, sobre todo, particularmente si en el lado izquierdo, tiene más riesgo de producir cardiotoxicidad. Existen distintas guías de cómo manejar a estos pacientes. Aquí yo les dejo un link, que son las guías de manejo de los efectos secundarios cardiovasculares del MinSal. Y el tercer punto son las segundas neoplasias. Sobre todo, esto tiene que ver con la radioterapia, y sobre todo cuando la radioterapia los pacientes lo recibieron cuando eran muy jóvenes. Y esto siempre también depende de la edad y depende del tiempo que haya pasado de la radioterapia. Entonces, aquí quizás lo que les quería mostrar, más que de la radioterapia, que eso va a depender, el riesgo va a depender, el lugar del cáncer va a depender del territorio que fue irradiado, pero hay un cáncer que nosotros nos preocupamos cuando damos quimioterapia que tiene que ver con la mielodisplasia y las leucemias secundarias, particularmente en pacientes que recibieron agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, por ejemplo, o con inhibidores de topoisomerasa 2, como pueden ser las antraciclinas. Esos pacientes tienen más riesgo de hacer leucemias secundarias. Las leucemias son un poquito distintas dependiendo del quimioterapéutico que se utilizó. Cuando se utilizaron inhibidores de topoisomerasa, generalmente la latencia es más corta, aparece 1 a 3 años de haberlo utilizado, versus cuando se ocuparon agentes alquilantes como la ciclofosfamida, cuando la latencia es más larga. Cuando uno trata a una paciente con cáncer de mama, ocupa los dos, ocupa agente alquilante y ocupa inhibidores de topoisomerasa. Entonces, ese riesgo uno le explica a la paciente y tiene que decirle en general es menor a 1%. Es raro, pero puede existir. Y hay otras cosas que no es importante seguir preguntando, fatiga, el dolor, sexualidad, síntomas anímicos, cognitivos y el ámbito social, no olvidarlo. Estos pacientes muchas veces quedan con licencias súper prolongadas, muchas veces esas licencias tienen que ver más que con temas reales físicos, tienen que ver con síntomas anímicos que no han sido tratados, o por miedo, síntomas ansiosos, miedo a entrar a trabajar, que prefieren que le crezcan el pelo. Entonces todas esas cosas hay que estar
trabajándola. Una de las finalidades del tratamiento es que nosotros vamos a curar a este paciente, pero nosotros queremos que vuelva a ser funcional, que vuelva a la sociedad, que siga trabajando, etc. El tercer punto tiene que ver con cambios en los estilos de vida, y aquí podemos incluir la promoción de la salud, ¿no? Cosas un poco obvias, pero que están avaladas por la evidencia en distintos cánceres, que los pacientes hagan actividad física, al menos 3 veces por semana, que tengan una dieta balanceada, que bajen de peso. Eso ha demostrado tener un impacto en disminuir la probabilidad de que el cáncer les pueda volver en el futuro. Por supuesto, que los pacientes dejen de fumar, que consuman alcohol en forma moderada. Y aquí uno puede incluir el riesgo cardiovascular. Acuérdense que los pacientes sobrevivientes tienen más riesgo de tener riesgo cardiovascular, tienen más riesgo de diabetes, tienen más riesgo de hacer infartos, tienen más riesgo de hacer accidentes vasculares. Por lo tanto, hay que ser súper estricto en el control del colesterol, de la glicemia, los cambios de estilos de vida que ya le expliqué, control de la presión arterial en forma regular, seguir las guías clínicas de la presión arterial. Entonces, un poco esto se los comento porque son cosas que generalmente nosotros, oncólogos, en el seguimiento del paciente, como que no nos enfocamos tanto. Vemos quizá el primer pilar, lo enfocamos mucho, pero nos olvidamos de este pilar súper importante, que ya curamos al paciente con cáncer, pero el paciente no queremos que tenga un evento cardiovascular, por lo menos, sobre todo si el paciente es joven. Y lo otro que es muy importante tiene que ver con la coordinación del cuidado. Una con el paciente, o sea, que el paciente entienda cómo lo vamos a seguir, por qué lo vamos a seguir de esa forma, pero quizás muy importante esta comunicación entre el oncólogo y los médicos de atención primaria. Entonces, esto, un poco para enfatizar lo mismo que dije antes, que la coordinación del cuidado o el seguimiento, la mayoría del seguimiento puede ser entregado a una atención primaria, tiene que haber una responsabilidad compartida del cuidado. O sea, no puede ser que tampoco uno diga, lo damos de alta, aquí tiene un papelito de alta, vaya a atenderse en la atención primaria. Porque existen muchos problemas que probablemente el médico de atención primaria no va a saber cómo hacerlo, cómo seguir a un paciente, qué cosas pedirle, si hay que pedirle un escáner, cuándo pedirle el escáner, cuándo preocuparse. Entonces, tiene que haber una responsabilidad compartida en el cuidado del paciente. Quizás debiese haber un tipo de traslape en el cuidado. Y parte de esto tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación, esto desde que salió este documento que yo le había mostrado el año 2007, es que lo que se sugería era tener un plan de cuidado al sobreviviente. Esto es un documento que, si uno lo resume en español, probablemente esto sería como una epicrisis, donde esté un resumen de qué se hizo el paciente, cuáles son los medicamentos que recibió, las fechas y cuál es el plan. Cómo seguir el paciente, cuándo hacer el escáner, cuándo el próximo control con el oncólogo, y hace un poco de lógica hacer eso, como que yo no me lo hubiese cuestionado tanto. Es muy importante que los pacientes siempre tengan una epicrisis, pero pese a que esto hace como lógica que se estudie, o sea, que se haga, se decidió estudiar, ver cuál era el impacto que tenían estas epicrisis, o su sigla en inglés, esta SCPs, esta epicrisis. Entonces, en general, la mayoría de los estudios no mostraron tener un impacto, impacto en un outcome importante. Muy poquitos estudios en algunas cosas, como outcomes medios e intermedios, pero en general, cuando se hizo un metaanálisis de esto, se encontró que no había mucho beneficio. Pese a que yo me preguntaría por qué hacer eso, si en el fondo es un papel, y uno como que le hace harta lógica. Entonces, ¿por qué estos resúmenes de epicrisis no sirven? Varias razones. Una, porque puede que no sirva. Quizás los datos son reales y no sirven y no hay que gastar más tiempo en hacer eso. Pero lo otro puede ser que el resultado que se esté midiendo no sea el correcto. Que se esté midiendo cosas que quizás no son tan importantes o que sean muy difíciles de medir. También es muy importante seleccionar al paciente. Todo esto cáncer es una enfermedad súper heterogénea, el seguimiento es muy distinto y lamentablemente no tenemos tanta evidencia que nos sugiera cómo hacer las cosas. Lo otro es que sea el problema con el timing, porque muchas veces estos resúmenes se entregan a veces años después de que el paciente terminó. Entonces, la información quizás no sea correcta o sea súper incompleta, el médico tratando de recordar, ya esto es medio estándar y se lo entrego al paciente. Lo mismo tiene que ver con que el contenido no sea claro, o lo otro es que, por el otro lado, no se adopten las recomendaciones. Quizás la recomendación de ese cáncer en particular sea escáner cada 6 meses,
y el médico que lo está recibiendo dice, pero ¿cómo? Si yo no, es imposible que yo haga un escáner cada 6 meses, no tengo la forma de hacerlo. Entonces puede ser que tampoco se sigan mucho. Entonces, hay que considerar que existen muchos modelos de atención, cómo hacer esto. Entonces, la mayoría de los pacientes considerados sobrevivientes no van a necesitar o no van a querer todos estos servicios. Quizá hay un paciente que es de súper bajo riesgo, de que haga complicaciones, de que tenga recurrencia. Entonces, ¿para qué ese paciente va a entrar como un programa de seguimiento si no lo quiere y tampoco lo necesita? Entonces, un modelo nos ajusta a todo. Entonces, esto es súper heterogéneo. Entonces, una forma que tienen, por ejemplo, los británicos es de estratificar. Esto es basado en enfermedades crónicas, pero también se puede llevar a la práctica en pacientes con cáncer. Es estratificar a través del riesgo. Ver aquellos pacientes que en verdad se pueden cuidar por sí solos, por decirlo de alguna manera, tienen bajo riesgo de hacer complicaciones por los tratamientos, tienen bajo riesgo de recurrencia, y esos pacientes tener un control SOS solamente. Recordar, hacerte por ejemplo, cáncer de mama, tu mamografía, ecografía todos los años, y seguir un control habitual. La mayoría de los pacientes va a entrar en ese grupo. Hay otro grupo que va a tener como un riesgo más intermedio, donde el cuidado tiene que ser compartido. Quizá en ese grupo, que es menor, una proporción menor, tiene que haber un traslape, tiene que haber un tiempo en que te lo vea el médico de atención primaria y el médico oncólogo. Y solo cuando ya estemos bien, el paciente ya no pasa a ser de tanto riesgo, pasa a la parte alta de la pirámide, uno puede disminuirlo. Y lo otro son pacientes de muy alto riesgo. Les doy un ejemplo de un paciente que tuvo cáncer cuando niño, que recibió mucha radioterapia al mediastino y a región cervical por su linfoma, por ejemplo. Ese paciente tiene mucho riesgo de hacer complicaciones en la piel, los músculos, aterosclerosis, enfermedad ateropatosa, perdón, cáncer de mama cuando joven, etc. Entonces, ese es un paciente, un caso complejo, que va a requerir probablemente un grupo que se dedica a sobrevivientes. Y eso va a ser más o menos el 20% de los pacientes. Necesita un manejo multidisciplinario. Y existen muchas formas, muchos modelos de cómo seguir a los pacientes. Algunos modelos en que los médicos de atención primaria tienen un rol principal, otros donde la enfermera es la cabecera de esto, como las nurse practitioners o enfermeras avanzada. Y en general muestran que independiente de quién lo haga, los outcomes tienden a ser similares. Entonces, y otro modelo tiene que ver no con la cabeza de quién va a manejar esto, sino basado en la enfermedad. Uno puede tener un centro que solo vea seguimientos de cáncer de mama, o basado en intervenciones, por ejemplo, todos los pacientes que se hagan trasplante de médula ósea, independiente de la indicación, van a estar dentro de un centro, o aquí hay un programa del manejo del sobreviviente, en que se dedica a ver todos los cánceres, que puede ser una sola consulta, o sea, el paciente va, lo ve este especialista en el sobreviviente, le entrega una documentación de cómo seguirse, y uno le dice, mira, vaya a verse donde su médico de atención primaria, o puede haber un modelo longitudinal, donde haya una comunicación entre el médico del programa sobreviviente y el médico que lo va a seguir en la atención primaria, ¿ya? Ninguna de estas es mejor que otra, estos son distintos modelos. Lo importante es tratar de hacer uno y tratar de estandarizarlo. Entonces, para finalizar, existe un crecimiento exponencial del sobreviviente. Esto va a plantear problemas y va a plantear desafíos que van a ser únicos. Yo le había mostrado que tienen problemas que muchas veces uno no, como oncólogo, no se está enfocando en ellos, y es súper importante que se creen guías y un sistema que logre una correcta implementación. Y esto tiene que ver con personal médico que se capacite, que entienda que es un sobreviviente, y también con infraestructura. Uno no saca nada si la indicación es hacer un escáner, que no hay acceso a escáner. Así que estoy inventando, pero quizá haya que seguir a los pacientes con troponina. Si no se puede hacer troponina, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces tiene que haber una comunicación no solo del personal, sino también de la infraestructura que se haga, y independiente del sistema que se utilice para seguir a los pacientes, siempre considerar estos 4 pilares del seguimiento que yo les mencioné. Así que eso, muchas gracias. Gracias, doctora Acevedo.
Una pregunta que queríamos hacer en cuanto a esta relación entre oncólogos y médicos de APS, ya sea médico de familia, médico general, por esta situación de la contingencia de COVID. ¿Cómo ha notado usted o cuál va a ser, no sé si hay algún planteamiento como un plan de contingencia o alguna reunión entre las sociedades médicas para poder llevar a cabo este alza de pacientes oncológicos? Sí, no sé si entendí dos preguntas, porque una tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar el alza de pacientes o cómo ustedes van a seguir a los pacientes. No entendí ¿Cómo la... la atención primaria va a seguir al paciente? ¿Acaso tienen algún plan de contingencia conversado, digamos, desde especialista a médico APS? O No, yo creo que esto... Es que quizás tu pregunta es un poco avanzada, porque yo pienso que no estamos un paso atrás de eso. O sea, cómo nos comunicamos con usted. Yo creo que más que cómo ven la contingencia, yo creo que nunca, quizás hay excepciones, y alguien dice, mira, yo tengo súper buena comunicación, pero eso no puede ser como un dato anecdótico. Esto tiene que ser algo estructurado. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con ustedes? Y algo se está haciendo en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, un poco para conversar esto, cómo tener una comunicación directa, ya sea a través de videollamadas o donde se presenten casos, donde haya dudas, que parece una buena idea, tener como una semana una reunión por Zoom donde se presenten dudas, este paciente en particular, cáncer, como un comité oncológico, entre comillas. No sé si esa va a ser la solución, pero yo creo que estamos pasos atrás de eso. O sea, no existe ninguna comunicación. Y lo que se hace en los hospitales públicos particularmente es que los pacientes reciben las quimios y se les deja a los cirujanos para que los sigan, que con mucho respeto a los cirujanos, espero que no haya nadie acá, pero en verdad no se siguen tan completos, se siguen muy enfocados en el medicamento que van a recibir en tiempos que son discutibles. Entonces nadie le toma la presión, por ejemplo. Entonces el seguimiento tiene que ser por parte de ustedes, pero quizás la pregunta tiene que ver con cómo hacemos para comunicarnos mejor. Y yo creo que hay que aprovechar las tecnologías. Yo creo que algo bueno vamos a sacar de esta pandemia, que es posible hacer estas reuniones más interactivas, que pueden ser muy rápidas, que puede ser desde mi casa. Yo estoy en mi casa, me puse camisa y todo, pero abajo estoy con short. O sea, como que estoy súper relajado y puedo tener esta reunión en cualquier momento. Gracias. Sí, bueno, a lo mejor eso del telecomité oncológico sería ideal como en cuanto a los distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Sí, y lo otro también hacer gestión local, o sea, que cada centro con su referente de cáncer, su servicio de salud, referente de cáncer, de cuidados paliativos, se pueda organizar esta instancia para poder fortalecer los 3 niveles de complejidad, o sea, es como lo ideal. Sí, hay un comentario acá que dice, si bien se comparte con el seguimiento de los pacientes, debiera ser compartido entre el nivel secundario y el primario y estratificado por riesgo. Nuestra principal dificultad se produce por no contar con los recursos, principalmente en APS, donde los programas de este nivel no están contemplados para realizar el seguimiento de los pacientes. Sí, no sé si se referirá al recurso humano o al recurso monetario, que va igual de la mano, pero si ustedes se fijan, el seguir al paciente no requiere tanta infraestructura y necesita un poco de conocimiento, de entender qué es el sobreviviente, quién lo va a seguir, necesita de comunicación entre los médicos de atención primaria y el oncólogo, y todas las cosas que ustedes tienen en la atención primaria, como que no necesita tanta tecnología, salvo excepciones, y esas excepciones debiesen estar explicitadas en una guía o debiesen estar explicitadas en la comunicación con el oncólogo. Pero, por ejemplo, en cáncer de mama, el seguimiento no es tan complejo, requiere un poco de saber cuál puede ser la toxicidad de los medicamentos que recibió o que está recibiendo en el caso de la hormonoterapia, requiere saber examen físico, anamnesis, y recordar que hay que hacer una mamografía y una ecografía una vez al año. Así que no es tan complejo. Yo creo que tiene que ver un poco más de conocimiento, pero probablemente, claro, quizás un poco los recursos también es un recurso humano. O sea, están llenos de otras cosas y no da abasto si es que nosotros metemos más encima a todos los pacientes oncológicos, como eso podría ser un problema. Ahí está un poco el desafío. ¿Cómo centralizar esto quizás en alguien que se dedique
solo hacer seguimiento, seguro que puede estar todo el rato viendo pacientes oncológicos, todo el tiempo, y aprender de eso. Antes de despedir al doctor Acevedo, les pido por favor que llenen la encuesta de la primera presentación y la del doctor Acevedo, porque eso tiene mucho que ver con la asistencia, recordar eso. Le damos las gracias, doctor, por su presentación, y quedan varios desafíos entre atención primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Así que les damos las gracias a todos los asistentes por la jornada de hoy día. Nos vemos en la próxima reunión. Chao, muchas gracias.